Ok, listo. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo taller. Por aquí está mi compañero Carlos también. Está silenciado, Carlos. Hola, hola, ¿cómo están? Y, Espero que esta charla vaya a ser de mucho provecho para todos. así es. Y esperamos que... bueno, aquí viene la compañera Valerie también. Vamos a darle nada más 30 segundos. Ok, y aquí está también la compañera Valerie. Voy a ponerla de anfitriona. Okay. Bueno, repetir, un gusto tenerlos aquí, ¿vale? No sé si querés saludar. Hola, buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a... Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿usted? Muy bien, por dicha. Bien, me alegro mucho. Y bueno, vamos a comenzar entonces a compartir. Vamos para ver y pantalla completa. Ok. Bueno, de nuevo, saludarlos y darles la bienvenida a lo que es el segundo taller, ¿verdad? Hoy vamos a estar trabajando el tema de trabajo en equipo y liderazgo. Nos acompaña mi compañera Valeria Jiménez, mi compañero Carlos Umaña y yo, su servidor Juan Pablo González, para servirles. Agenda del día de hoy tenemos como número 1 la dinámica rompehielo, que es lo que vamos a hacer ahorita para los que les enviamos el manual mediante el grupo de WhatsApp. Seguidamente vamos a revisar algunos conceptos, después lo que son tipos de liderazgo, después lo que son tips para liderazgo y el trabajo en equipo. Y por último, el tema de la comunicación, ¿verdad? Que también es muy importante para los dos temas principales del día de hoy. Vamos a empezar con la nube de ideas. Para esto necesitamos que ingresen, si pueden leer este código QR, no les vamos a enviar un chat. También recordarles, por favor, que nos envíen sus nombres completos al chat general para llevar el control de la... Mira, ¿cómo se lee el código QR? Es que yo estoy en el celular. No tengo ni idea. ¿No puedes mandarme el link por el chat como he indicado? Ahí se los acabo de enviar, sí, señor. Ahí el link acá del chat. ¿Lo pasaste por WhatsApp? Por WhatsApp no lo he enviado, no, señor. Oh, no, pues que en el chat no lo veo. En el chat de un segundo nada más. Dejar de compartir un segundo. Ah, sí, es que me equivoqué yo. Disculpen. Hágame el favor, chiquillo. Eso los envía a todos. Bien, bien, bien. Ahora sí ya lo vi, ya está entrando. ¿Qué necesito para trabajar en equipo? Nada más espera un momento. Vamos a presentar por aquí. Y les voy a volver a compartir pantalla. Ok. Entonces tenemos esta como primera pregunta. Vamos a esperar que todos ingresen. Les vamos a dar 3 minutos para que puedan ingresar al link. Consulta, yo mandé las respuestas y a ver. Sí, nada más. Adelante, no se preocupe. Ok. Igualmente, no pueden ingresar a esta página www.menti.com y les va a pedir un código. En este código, WhatsApp les enviamos lo que es el instructivo.
Vamos a darles alrededor de un minuto más para que todos puedan ingresar. Ok, bueno, vamos a iniciar con la actividad. Lo que queremos es hacer como una nueva idea, ¿verdad? Como una, como que todos y todas nos den unas, en pocas palabras, ¿verdad? Para dos preguntas en un inicio. Vamos a empezar con esta. ¿Qué características para ustedes debe tener una buena persona líder? Una de sus respuestas, mediante el link que les enviamos, van a aparecer para todos y para todas. Va a ser de manera anónima. Entonces, no se preocupen en ese sentido. Esto lo hacemos para después poderlo ligar, ¿verdad? Con lo que les vamos a estar exponiendo el día de hoy, mi compañera y yo. Entonces, la pregunta tenemos, ¿qué características tiene una buena persona líder para ustedes? En este momento, a los que están en el link, les va a aparecer la oportunidad de enviar las respuestas. Les dimos campo para 3 respuestas, pueden enviar solo una, pueden enviar 2, pueden enviar las 3. Darle en el botón Submit y nos van a ir apareciendo aquí, según las envíen. Disculpe, en esto que mandó ahora, Sí, señora. es donde hay que abrirlo y hay que contestar. Sí, señora, correcto. Ah, bueno. Aquí ya vamos teniendo lo que es empatía, escucha, apoyo. Pero no me quiere abrir. Pasión por lo que se hace, tenemos actitud de escuchar, tenemos delegar con confianza. Tenemos que la persona líder debe ser generadora de confianza, claro que sí. Debe tener una buena comunicación. Debe ser visionario. Apoyar, compartir las ideas. Debe tener tiempo, muy importante. Yo no puedo entrar. No sé si le contesto por aquí, por el. ¿Está bien, Claro. señor? Le contesto por aquí mismo. Es que no puedo en el Sí, señora, celular, adelante. no me abre. No se De ahí preocupe. ser una persona cumplida que, Ujú. Okay. Tenemos también lo que es el apoyo, la probidad, muy importante ya desde un sentido más formal. La comunicación también. Correcto. La buena comunicación es muy importante. Tenemos lo que es la influencia, muy importante, ¿verdad? La influencia tal vez muchas veces está mal vista, ¿verdad? Sin embargo, es muy necesaria. No significa mal influenciar, ¿verdad? Sino tener la capacidad de cambiar las cosas desde el ejemplo, ¿verdad? Porque el ser humano generalmente así desde el ejemplo. facilidad de palabra puede ser otro. Facilidad de palabra, correcto. Ok, vamos a continuar entonces. Muchas gracias a todos y a todas por sus respuestas, tanto aquí en el link como la siguiente pregunta que les tenemos, ir iniciando con el tema del día de hoy, irnos introduciendo. Perdón. ¿Qué necesito para trabajar en equipo, verdad? Necesito tener un ambiente ideal, pero ¿qué debe tener ese ambiente, verdad? Necesito, qué sé yo, compañeros dispuestos,
medios de comunicación, etcétera. Queremos saber qué opinan ustedes sobre qué se necesita para un buen trabajo en equipo. Se ¿Qué necesita, herramientas? perdón, Perdón. se necesita una idea o un objetivo para trabajar primeramente. Ok, muchas gracias, doña Carmen. Por aquí Ujú. tenemos responsabilidad, coordinación, respeto, compromiso, objetivos en común, de nuevo la empatía, asertividad, respeto, unidad, muy importante. Responsabilidad muy importante porque el líder delega funciones, no responsabilidades. Correcto, también. Vamos a ver nada más lo que es un minuto más para terminar de recibir sus respuestas. Al final vemos que lo que se necesita para trabajar en equipo es muy parecido al que se necesita en una persona líder, ¿verdad? Y esto es porque los trabajos en equipo normalmente surge el liderazgo de las personas. Mucha confianza. Saber escuchar. Saber escuchar, sí, señor. Necesitamos un buen plan, eso es muy importante. La planeación es muy importante, recordarles a propósito que nuestro último taller, si Dios lo permite, será sobre plan de trabajo, ¿verdad? Entonces, todo se irá complementando. Ok. Vamos a dejarlo aquí entonces. Muchas gracias a todos y todas por sus respuestas. No sé si alguno nos quería compartir otra respuesta aquí en la reunión. Pueden levantar sus manos y nosotros les damos el uso de la palabra. No, me parece que no. Ok. Entonces vamos a compartirles para empezar lo que sería la presentación de hoy. Como siempre, pueden levantar sus manos para lo que es la participación, ¿verdad? Muy importante. Y muy importante para complementar nuestras ideas. He pasado a ideas, pasamos a la... Carlos, ¿vas vos o va Vale? Perdón, es que estaba como pegada a la pantalla. Ya. Ok, dice, ¿qué es el liderazgo y trabajo en equipo? Son términos que escuchamos toda la vida, ¿verdad? En incontables ocasiones. Ese es un gran líder, esa gente tiene un gran equipo, ¿verdad? Como sinónimos de productividad, construcción y de objetivos logrados. Pero un líder tiene la capacidad de aprovechar las habilidades más importantes de cada individuo de su equipo o grupo. Hay que saber guiarlos, inspirar acciones basadas en las ideas originales o referenciales. Digamos que tenemos una idea de hacer algo, el líder, el equipo lo entiende y gracias a esto logra encaminar en sí el equipo hacia la meta. La siguiente, Juanpa. Dicho de otra manera, el líder es una inspiración y el director de una orquesta, digamos, de una acción, ¿verdad? Gracias a la combinación de personalidad y habilidades que fomentan que otros quieran seguir el camino, ¿verdad? Es el líder que usted dice, mi jefe, yo quiero, o sea, muero por él, ¿verdad? Yo voy a seguirlo porque él está haciendo un buen liderazgo, él nos está fomentando, nos está ayudando, no solo lo seguimos, sino que vamos con él encaminados. Y el trabajo en equipo es una labor que lleva a cabo a través de un conjunto de integrantes que tienen todos un objetivo en común, aunque cada uno desarrolle sus tareas de forma individual para conseguirlo, ¿verdad? La siguiente. Estos son algunos principios de liderazgo, ¿verdad? El primero dice conocerse a sí mismo y siempre buscar el mejoramiento personal. ¿Por qué? Porque un líder tiene que saber cuáles son sus atributos, sus fortalezas, pero también cuáles son sus debilidades, ¿verdad? Y saber capacitarse en eso y saber cómo mejorar para ser un mejor líder. El segundo es tratar de ser un individuo eficiente en su campo. Eso es en el campo en el cual se maneja. Es necesario que cada líder conozca muy bien lo que hace y tenga una visión muy amplia de su campo de trabajo.
El tercero dice que es una búsqueda de mayor responsabilidad para las acciones que ejecuta. Porque es que esto lo que quiere decir es que el líder es capaz de ayudar a la empresa a cumplir objetivos y metas que la empresa tenga para plantearse. Por ejemplo, yo puedo estar en una empresa y veo que hay un mejoramiento, hay una parte en la que podemos mejorar, ¿verdad? O en un grupo que se puede mejorar cierta cosa. Toma la responsabilidad de decir, bueno, yo voy a hacer eso, yo y mi equipo vamos a hacer esto y hacerse cargo, ¿verdad? 4, toma decisiones de manera oportuna. Esto es que busca solventar los problemas que puedan llegar a suscitarse, incluso hasta preverlos en muchas ocasiones. Dice, bueno, esto como está yendo aquí, yo siento que va a fallar en algún momento y prever eso, y en el momento que si no se puede, digamos, prever, solucionarlo rápidamente. Dice, conocer a los miembros del equipo y busca el bienestar y que todos se encuentren interesados en el porvenir. Al estar, digamos, un grupo, que el jefe nos conozca a todos, por ejemplo, no sé si les ha pasado que el jefe es muy empático con todos y conoce bien el grupo y las necesidades y las fortalezas de cada uno, como que hace que el objetivo en común se vuelva más fácil de llevar, digamos. Todos queremos colaborar para que todos logremos el objetivo. Y el sexto dice, posee una buena comunicación y busca desarrollar las características positivas de los miembros del equipo. Eso es que logra transmitir así al grupo la información que él quiere que sea transmitida, así como también puede transmitir la información del equipo a los jefes, ¿verdad? A los que están más arriba. Y además logra como aprovechar en sí, no todos somos buenos en todo, ¿verdad? No todos somos buenos en todo. Entonces logra como ver las habilidades de cada persona del equipo y aprovecharlo, digamos, hacer funcionar el equipo, como todos como engranajes, ¿verdad? Estos son los principios del trabajo en equipo. Dice, todo el equipo debe conocer y aceptar los objetivos. De esta forma, cada quien puede encontrar nuevas formas de alcanzarlos y no estar atados a cierta manera de hacer las cosas. Además, todo el equipo debe saber cuál es su responsabilidad también como grupo y alcanzar esos objetivos y no solo individualmente. El 2 dice que todo integrante debe tener claro cuál es su responsabilidad y el trabajo que le fue asignado. Esto no se trata como de que cada uno diga, bueno, esto es lo mío, lo que a mí me tocó y esto es lo que yo tengo que hacer y desentenderme de los demás, porque acuérdense que cada uno pone un granito de arena. Pero sí saber, digamos, de que si me encomendaron algo, intentar solucionarlo porque yo me estoy haciendo responsable de esa parte. Si me está costando, si no lo estoy logrando, también informar o comunicar, estoy teniendo problemas para que también entre todos nos ayudemos, ¿no? Dice que todos deben cooperar, está relacionada. Ninguna estrella, ni Michael Jordan, ni Messi, nadie puede ganar el partido ellos solos, ¿verdad? Por más buen líder que sea, por más carga que hace una persona, nadie puede hacer ello todo por sí solos. Cada miembro del equipo debe estar comprometido con lo que se está haciendo en conjunto. El liderazgo no es de uno solo, sino que el liderazgo, digamos que es compartido entre todos. La número 4 dice que es la información compartida. Actualmente, digamos, es muy fácil, porque ahora tenemos grupos de WhatsApp, bueno, un montón de aplicaciones, Facebook, hay muchas formas de estar conectados. Hay que asegurarse también de que existe un buen ambiente de trabajo y que fomente la participación de todos los integrantes, que todos puedan aportar, que todos tengan la posibilidad de aportar, que no sea un grupo cerrado en el que solo el líder, el presidente, el vicepresidente y el otro son los que mandan y son los que deciden y todos los demás son como peones, no, sino que hay una conformación compartida entre todo el grupo y se retroalimente para poder lograr mejores objetivos. Perdón. Y el quinto, perdón, me faltaba el quinto, creo. Ya, ok, listo. El quinto dice, valorar el logro de objetivos, no castigar lo que no se desea, que eso es algo que pasa. No sé quién se ha sentido bonito cuando está haciendo algo, lo logra y se lo reconocen. Dicen, qué bueno eso está haciendo eso, queremos que la próxima lo haga otra vez usted. Se siente bien, ¿verdad? No es lo mismo que si cuando se equivocan a uno lo regañan. Es como reforzar más bien las cosas positivas. Siento que es como mejor, se logran los objetivos de mejor manera premiando lo positivo que lo negativo. También es feo cuando uno hace un muy buen trabajo en algo y pasa completamente desapercibido y ustedes saben lo que costó hacerlo, ¿verdad? Entonces un líder
un líder y un equipo en sí premia esas labores. ¿Cómo se realiza el liderazgo y el trabajo en equipo? Liderar y trabajar en equipo es posible, porque a veces la gente ve esto como conceptos opuestos. Dicen, ese es el líder, es el individual, es el jefe, y por otro lado está el equipo. Y realmente no, están muy encaminados el uno del otro, están súper unidos de la mano. Como todo director, un líder también necesita una orquesta, como les decía ahora. Se debe encontrar el equilibrio óptimo entre ambos conceptos para conseguir resultados exitosos. No queremos un líder que no haga nada, que no mande nada y que el equipo haga lo que quiere, ni al revés. Se debe recordar que ser un buen líder no es un deporte individual, como decía hace un rato. La esencia del liderazgo es lograr objetivos dignos mediante esfuerzos combinados de otros. Es ahí donde las capacidades del trabajo son cruciales. El trabajo en equipo es como una columna vertebral de todo, es la columna vertebral de todo liderazgo. Es como la construcción de una casa o un edificio, ¿verdad? Que ahí estamos todos los del equipo sosteniendo las paredes para que no se caigan. El líder no puede solo y ni el equipo tampoco. Tenemos que hacerlo todos unidos. Ahora, esto fue muchos de ustedes parece como que ya conocían, ¿verdad? El tema, porque qué habilidad debe tener un buen líder, y muchos pusieron prácticamente las que están aquí. Escucha. Eso es muy, muy, muy importante. Escucha, bueno, a los compañeros de trabajo, escucha consejos de quienes lo rodean para resolver problemas de forma creativa. A veces el líder no conoce tanto como el otro trabajador o sabe una mejor forma de hacerlo. No es de esos líderes que son, como decimos, porfiados, de que no, como ellos dicen, se hace porque siempre lo he hecho así. No, un líder escucha a todos para ver cuál sería la mejor manera de lograrlo. Confía en las personas de su entorno. No, hay líderes que dicen que va muy encaminada a la que sigue. No, yo lo hago, porque no confían que su equipo lo pueda lograr. Un líder confía y eso genera confianza también en el equipo. Y esta va ligada a esta, delega responsabilidades. El líder a veces quiere hacerlo todo, pero no se puede. Y aún así hay muchos líderes que dicen, no, yo lo hago. Y no, o sea, un buen líder delega, que también, como les decía, da confianza al equipo, generando un ambiente de confianza en un grupo de trabajo. Un líder también forma a su equipo y lo empodera para encontrar las oportunidades en las dificultades. Y también un líder administra. ¿De qué manera administra? Administra de buena manera los recursos que tiene a su disposición, que es lo que hablábamos ahora. O sea, si yo tengo, pongámoslo como en un equipo, si yo tengo un jugador muy rápido, pero tengo otro que es lento, pero es muy alto, pero tengo otro que no es alto ni rápido, pero es fuerte. Entonces, un líder sabe cómo sacar el máximo provecho y administrar los recursos que tiene. Bueno, como lo ha dicho el compañero, ¿verdad? Un líder es una persona que sirve de inspiración, es un elemento clave que para cualquier organización sea exitosa, ¿verdad? Sin embargo, no toda la responsabilidad recae sobre esta persona, ¿verdad? Porque como mencionó el compañero Carlos, somos un equipo donde todos debemos aportar y explotar nuestras habilidades. Siguiente. Bueno, ¿qué acciones de liderazgo, perdón, favorecen el trabajo en equipo? Siguiente. Bueno, la comunicación asertiva es un elemento fundamental, ¿verdad? Para el convivir, es decir las cosas sin una forma de herir o lastimar los sentimientos de la otra o sin llegar a insultar, ¿verdad? Por imponer una idea. Según la Real Academia Española, una persona asertiva es aquella que expresa su opinión de manera firme, clara y respetando tanto las ideas como las ideas del otro, ¿verdad? Comunicarse efectivamente significa lo que uno quiere decir sin herir los sentimientos de los demás, ¿verdad? De buscar la forma adecuada de cómo decir las cosas, no como lo pensé, lo dije, porque eso puede tener incluso repercusiones en las relaciones que tienen el equipo. Siguiente. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta para que una comunicación sea asertiva? Primero, debemos ser claros y concretos, es decir, que debemos decir específicamente qué es lo que queremos, sin rodeos, sin darle tantas largas, porque esto puede ser que la información o el mensaje final
se distorsione, ¿verdad? Y hayan malos entendidos. Debemos ser breves, ¿verdad? Es dar información concreta, ¿verdad? Sin necesidad de colocar tantos adornos o tantas palabras. Bueno, también cabe la posibilidad de que haya que disculparse, ¿verdad? Ya que a veces no todas las personas consideran todo de la misma forma o lo aceptan de la misma manera, ¿verdad? Eso es mejor evitarlo, pero si en dado caso necesario, se pide una disculpa, ¿verdad? En dado caso de que la persona se haya sentido incómoda o no haya usado el vocabulario adecuado. Siguiente. Bueno, ¿qué ventajas tiene la comunicación asertiva? No genera estrés o tensión en el entorno, ¿verdad? Ya que si nosotros nos expresamos de una forma adecuada, donde el entorno todos se sientan integrados y no se sientan excluidos o insultados, el entorno en que se desarrollan las actividades se va a hacer de una manera más llevadera, digamos, y va a poder darse las opiniones sin necesidad de que se genere un conflicto por lo que decimos o planteamos, ¿verdad? Después nos permite expresarnos efectivamente y sobre todo brinda respeto. Siguiente. Bueno, ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta para tener una comunicación asertiva? El control, la confianza y la claridad. Todos estos elementos son importantes ya que nos ayudan a transmitir nuestras ideas. Siguiente. Bueno, además de esos aspectos que les acabo de dar, ¿qué otros aspectos consideran que es importante a la hora de comunicarnos? Creo que bueno, hola, buenas tardes a todos. Creo que no solo la comunicación asertiva, sino también de una forma tal vez emocional o con palabras que la gente pueda entender. A veces o últimamente habla mucho sobre palabras en inglés y cosas, digamos, en inglés hay gente que todavía, o mucha gente no conoce el inglés, no sabe, o no saben qué les están diciendo. Entonces sería bueno si tocamos una frase en inglés, traducirla al español para que la persona también entienda, como una comunicación más tica, por decirlo así. Ujú. Sí, eso es muy importante porque como usted lo menciona, no todos sabemos los términos, ¿verdad? De lo que significan las palabras. Igualmente uno a veces puede sacar de hecho algo, ¿verdad? Por el contexto, pero sí es necesario que la persona pueda entender completamente el lenguaje con el que se está utilizando. ¿Alguna otra comentario, aporte? Vieras que como habló la compañera, yo siempre he creído que cuando en los periódicos o en los libros o revistas ponen algo en inglés, deberían de ponerlo en español también, porque muchas personas no saben. Entonces a mí me parece que eso es una falta de respeto hacia las personas, porque aquí hablamos el idioma español. Y entonces yo digo, es un irrespeto hacia las personas porque no ponen a la par. ¿Qué es? Habrá mucha gente que sabe o que uno, por lógica, por lo que aprendió y todo, ya uno sabe qué es, pero hay muchas personas que no lo saben. Entonces, sí, para mí es como una falta de respeto hacia las demás personas que no saben de qué le están, qué está diciendo ahí en esa parte o qué le están diciendo. Sí. Sí, sí, es algo muy importante, ¿verdad? Porque para entender realmente el significado o comprender lo que se está transmitiendo, tenemos que comprender todas las palabras. Pero sí, bueno, don Gino, tenés la mano levantada. Buenas tardes a todos. Sí, yo pienso que lo que dijeron las dos compañeras es muy importante. Creo que uno tiene que estar muy claro al público al que se dirige, al contexto en el que está. No le vas a hablar igual a un grupo de profesionales graduados universitarios que a un grupo de artesanos que escasamente tienen la primaria, por decir un ejemplo, se me ocurre ahora. Entonces, hay que definir el contexto en el que se está trabajando. Y también quería hacer un comentario sobre la comunicación asertiva, que yo estoy a favor de que se hable directamente, sin mucho rodeo y al grano, pero al tico en general le cuesta
recibir, qué sé yo, órdenes, indicaciones o direcciones muy directas y que no estén adornadas y suavecitas, que suene bonito. Al tico nos encanta que todos nos doren la píldora, que nos den explicaciones innecesarias y rodeos. Y eso para mí es una pérdida de tiempo. Pero ni modo, es parte de la idiosincrasia del tico y ojalá que vaya cambiando con el tiempo. Porque entre menos palabras y menos enredo, más claro el asunto. Más rápido todo. Sí, eso es muy importante, por eso es importante conocer y entender que a veces con dar los mensajes tenemos que buscar la forma correcta de dar un mensaje, ¿verdad? Para llegar al producto que se espera y no generar como confusiones, ¿verdad? Porque también eso es lo que pasa cuando ponemos rodeos y demás, podemos llegar a dar confusiones. Don Carlos, bueno, don Gino, ¿ya terminó el comentario o iba a agregar algo más? No, estoy tratando de borrar la manita, pero no me acuerdo cómo se Ok. hace. Ya, Ya ¿verdad? Yo ahí la Sí. ayudé. Ingresa donde dice más y ahí la puede bajar. Sí, compañera, no, estaba muy interesante las observaciones y creo oportuno indicar, dentro de la comunicación asertiva, yo siempre les digo, el principio del respeto es hablar claro, porque no podemos dejar en un grupo, un nivel de liderazgo ambajes, es decir, personas que puedan interpretarlo de una forma u otra. Entonces, siempre se les pide por respeto y se le dice a la persona, el principio del respeto es hablar claro y esto es lo que quiero, para que no hayan dobleces o otro tipo de intenciones. Entonces, siempre creo que como líder debemos ejercer esa línea de liderazgo en la cual está una comunicación asertiva, sobre todo con la escucha activa y una vez que se ha hecho una escucha activa, pues sí, en una forma programática darle las instrucciones precisas. Sí, eso va muy enlazado con lo que hablábamos ahora de liderazgo. Digamos, un buen líder conoce como qué es lo que tiene. Digamos, tengo un grupo de cierta cantidad de personas, sé que aquel es muy así, sé que a este le tengo que decir así, sé que a aquel tengo que hablarle así y a este así. Entonces, esa es parte de conocer al equipo. Tal vez hay alguien que es muy directo y que a él, yo sé que le digo así, 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 y él no se ofende y me lo hace. Pero a esa persona no, tal vez no es así. Tengo que decírselo diferente. Entonces, parte de lo que hablamos, digamos, del tipo de liderazgo, de conocer cuáles son mis elementos y cómo tengo que aprovecharlos, porque tal vez si a aquel se lo digo muy directo, no le guste y yo lo hago de mala gana, pero a este no. Entonces, es parte de eso, conocer a las personas con las que uno trabaja. Sí, es muy importante siempre conocer el entorno, las personas, ¿verdad? Porque eso también es parte de ser un buen líder. Bueno, ¿algún otro comentario? Si no, pasamos. Bueno, como recomendaciones para tener una comunicación asertiva es necesario evaluar en qué forma se comunica, ¿verdad? En esto podemos preguntarnos si expresamos nuestras opiniones o preferimos quedarnos callados, si le decimos que todo, que sí a lo que los demás digan, ¿verdad? Y no tenemos como como ese pensar de decir, bueno, no, es que no me parece de esta forma, sino, o sea, no acceder a todo, a pesar de que eso vaya en contra de sus principios y demás, eso es muy importante. Eh, Juzga o culpa a los demás, ¿verdad? Eso también es muy importante comprenderlo y analizarlo como uno lo comunica, porque a veces muy fácil es llegar y lavarse las manos y decir, no, no lo hice yo, lo hizo el otro compañero, porque eso involucra también una pérdida de confianza dentro del equipo y genera obstáculos en el desarrollo del trabajo, la realización de actividades que como equipo tenemos que realizar. ¿Verdad? Hay que identificar también cuáles son nuestros rasgos para comunicarnos, si no somos muy extrovertidos, si podemos comunicarnos fácilmente o, o no se nos da tan fácilmente, ¿verdad? Todas esas cosas hay que trabajarlas y analizarnos, hacernos un análisis de nosotros, de cómo actuamos para poder dar una respectiva comunicación, ¿verdad? Porque eso es muy importante, conocernos a nosotros mismos nos permite generar un ambiente de confianza. Otra recomendación sería expresarse incluyéndose a uno mismo, ¿verdad? Decir, bueno, no es que nosotros queremos hacer esto, no, es que ellos piensan de esta forma, no, porque es un equipo. Entonces, tenemos que incluirnos en las ideas, tenemos que incluirnos o sea, tenemos que apoderarnos
de ese equipo, ser parte, como dicen comúnmente, a ponerse la camiseta, ¿verdad? Porque eso permitirá hacerles saber a los demás lo que estamos pensando, sintiendo, sin parecer que se está acusando o reprimiendo alguna idea. Bueno, algo muy importante que es practicar decir que no, eso es muy difícil, porque no todos nos da la facilidad de que no, o sea, no queremos hacer esto, no queremos aquí, no queremos esta idea, preferimos la otra, sino que aceptamos y a veces no cuestionamos lo que los demás dicen porque por temor o por no querer herir o demás. eh, Ensayar lo que se quiere decir, ¿verdad? Es muy importante llevar ideas en la mente sobre lo que se va a exponer o lo que se va a plantear, porque esto ayuda a que usted transmita confianza a la hora de proponer, de generar un entorno de confianza también. Utilizar el lenguaje corporal, perdón. En ese punto, nuestro cuerpo habla, nuestras facciones, nuestros gestos, y eso es algo que debemos tomar en cuenta porque la persona, si ve un X o Y movimiento o cara o gesto o forma de decir las cosas, la persona se puede sentir intimidada o reprochada. Entonces, ¿verdad? Es importante ese punto porque la comunicación no es solo verbal. eh, Hay que mantener las emociones bajo control, ¿verdad? No por la más mínima alterarnos o ya sentirnos ofendidos, sino que también eso es un proceso, ¿verdad? De controlar nuestras emociones, de saber en qué momento, qué manera expresar lo que se está sintiendo, decir, bueno, no, vea, es que lo que usted acaba de decir no me parece correcto porque o me hizo sentir mal porque tal vez sentí que mi idea la estaba minimizando, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en consideración y hay que tomar en cuenta que también eso es un proceso paso a paso, digamos, no se da de la noche a la mañana. La comunicación es algo que cuesta porque no todas las personas eh, recibimos la información de la misma manera, ¿verdad? También ahí entra el tema de la empatía. Bueno, ¿alguna otra recomendación o comentario que ustedes crean importante a la hora de comunicarnos? Siento, vale, eso que usted dijo muy importante, eso, lo del lenguaje corporal y los tonos. A veces solo el tono de una orden, de algo, le cambia completamente el significado a lo Sí, que nos quieren decir. No sé si sí, les ha como pasado a dicen. alguno. Sí, como dicen popularmente, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Eso es algo importante que todos debemos contemplar. ¿Alguno tiene la manita levantada? Bueno, celebrar los logros, eso es muy importante porque esto le genera una motivación al equipo y hace que la persona o el grupo se sienta animado y con más ganas de hacer las cosas, ¿verdad? O tal vez la próxima vez lo va a hacer mejor. Entonces es muy importante dar palabras de motivación, de aliento, o tal vez si el resultado no fue lo que se esperaba, igual motivarlos a que el siguiente sea o va a ser mejor. ¿Por qué? Porque ya tienen una experiencia previa, entonces eso ayuda al mejor resultado. Siguiente. Bueno, respecto a la resolución de problemas, bueno, ustedes, ¿qué pensarían que es necesario para resolver un problema, digamos, cuando están haciendo un trabajo en equipo? ¿O para qué es una resolución? Adelante, don Carlos. Bueno, ante todo lo que es la escucha activa, o sea, creo que hay que, cuando usted es líder o cuando usted no le comienza esa labor o se ha tocado hacerlo, aunque usted no quiera hacerlo, va a encontrar diferentes caracteres, diferentes pensamientos. Es un conjunto de personas y cada cabeza es un mundo, cada una tendrá una solución. La ponencia, digamos, de tener la escucha activa es precisamente para, entre todas, poder sacar una objetiva o una que vaya acorde con el objetivo, ¿verdad? Y saber que todos nos equivocamos y que no tenemos tampoco la verdad siempre, ¿verdad? Entonces eso es importante, estar con una escucha activa que nos permita corregir si nosotros mismos no tenemos una idea clara.
Sí, bueno, muchas gracias por el comentario, don Carlos. Sí, porque la resolución de problemas, perdón, es el proceso mediante el cual uno encuentra una solución para un problema o un conflicto. Bueno, doña Patricia, ¿verdad? Tener la manita levantada. Sí, gracias. Sí, me parece que ante un problema, bueno, plantear el problema y, o sea, pedirle a la gente las diferentes soluciones que cada quien crea que lo puedan arreglar el problema, ¿verdad? Sí, todos tenemos que poner el granito de arena porque eso ayuda, enriquece el proceso, ¿verdad? ¿Algo, iba a agregar algo más? Tal vez al final, como la actividad que hicimos la semana pasada, ¿verdad? Que todos veníamos proponiendo pequeñas partes hasta que se formaba una historia. Nadie tiene la verdad absoluta, por lo general nadie tiene la verdad absoluta. Entonces siempre es bueno, ¿verdad? Ir construyendo eso de a pocos, por eso es en equipo. Eso es muy importante, sí. Bueno, entonces la resolución de problemas es el proceso mediante el cual uno encuentra una solución para un problema o un conflicto en específico. Existen muchas soluciones a este problema, pero siempre se debe pensar o ajustar, adaptar esa solución a lo que somos nosotros, ¿verdad? Uno puede tomar un ejemplo, puede guiarse con otras cosas o con cosas que uno ya haya pasado, pero siempre debe adaptarse al contexto actual. ¿Por qué? Porque tal vez fue muy parecido, la solución fue efectiva, pero nosotros tal vez tenemos un pequeño detalle diferente, entonces debemos adaptarnos a ese detalle, ¿verdad? De no decir, bueno, como funcionó aquí, va a funcionar allá. No, debemos ajustar y pensar realmente qué es lo mejor para el equipo. Siguiente. Bueno, en esos como cuatro pasos generales para resolver un problema, podemos ver que es identificar el problema que debemos resolver, ¿verdad? No es plantear ideas porque sí, es saber qué es lo que queremos resolver, por qué es necesario, para qué, porque esto nos va a guiar hacia una posible solución. ¿Verdad? Llevar a cabo una lluvia de ideas, ¿verdad? Eso es muy importante porque aquí es donde encontramos la opinión de todos, se plantean soluciones, tal vez una se une con otra, entonces da una mejor solución. La comunicación dentro de este proceso es muy importante también. Se define cuál es la solución, ¿verdad? Entonces, ya después de plantear las ideas, de haber dicho, sí, esta es la mejor solución, se define cuál, se elige una y finalmente se implementa la solución y constantemente, o sea, eso es un proceso constante, porque tal vez a la primera no se va a solucionar, entonces debemos volver a identificar el problema, a llevar a cabo la lluvia de ideas, implementar la solución y demás. Siguiente. Bueno, como estrategias para desarrollar para solventar un problema, bueno, antes que empezar a esto, ¿cómo identificamos un problema? ¿Verdad? Es muy importante cómo identificamos un problema. Debemos saber quién está involucrado en el problema, quién sabe dónde viene el problema, quién es el que más se ve afectado con ese problema. Debemos hacernos estas preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el alcance del problema? ¿Qué impide que el problema avance o qué cosas podemos observar que van a frenar ese problema? ¿Dónde ocurrió? ¿Ese problema afecta alguna otra área o afecta el desarrollo de los demás? Eso es muy importante siempre concientizar. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió el problema? ¿Cuándo comenzará a afectarnos el problema? Este es un problema urgente que debe resolverse dentro de un plazo determinado, ¿verdad? Es muy importante considerar el origen. ¿Por qué? Porque tal vez nos damos cuenta de muy tarde de las cosas. Por eso siempre vamos a estar en constante análisis de ello. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué afecta los flujos de trabajo? ¿Por qué esto se convirtió en un problema?
cómo ocurrió el problema, cómo está afectando la productividad. Esas son preguntas muy importantes, ¿verdad? El quién, el qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Siempre debemos analizar eso para identificar un problema. Ya, ahora sí, entrando a las estrategias, podemos ver la prueba y error, ¿verdad? La resolución de problemas mediante la prueba y error no suele requerir un equipo completo de personas, ¿verdad? Porque, bueno, adelante, doña Yolanda. Es que vieras que ahora que yo hago que prueba y error, yo siempre he pensado hasta dónde se debe llegar la prueba y el error, hasta qué momento, porque hay personas que estamos en prueba y error, es que hay que estar en prueba y error, y yo digo, pero ¿cuándo van a terminar con la prueba y el error? Ahí tiene que haber como un límite para llegar a que ya se hizo la prueba, se hizo el error, y ahora sí sigamos con lo que ya hemos decidido que está bien. Entonces esa era mi pregunta. Tal vez ustedes ahora que están hablando de eso, me la pueden aclarar. Gracias. Con gusto. Muchas gracias, doña Yolanda. Sí, es que, digamos, la prueba y error, ¿verdad? Pues como sabemos, es, bueno, probar, volver a intentar. Por eso es importante los pasos que les mencioné anteriormente, identificar, hacernos preguntas que nos den una vista del panorama, ¿verdad? Porque no vamos, como usted dice, a pasar tantas veces en prueba y error, porque así no se genera una solución al problema. No vamos a llegar a ver en que la solución es efectiva. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo un plan, no estamos planeando y pensando realmente cómo atacar el problema. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, como vi en, no sé, en otra comunidad, ellos resolvieron la deserción escolar creando un bus, por ejemplo, que llevara a los niños porque tenían que recorrer una distancia muy larga. Pero tal vez en mi comunidad los niños no desertan de la educación porque no tienen un medio de transporte, sino porque no tienen comida. Entonces, ese es el punto. No vamos a probar un autobús en una zona donde lo que ocupan es comer. Entonces, por eso es necesario hacerse esas preguntas. ¿Qué, cuándo, por qué, dónde, en qué momento? Ese es el fin. No sé si le aclaré la duda, doña Yolanda. Sí, sí, claro. Sí, sí. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Algún otro comentario, duda? No sé si alguien tiene más la mano levantada. Ya bajé la manita, ¿verdad? ¿O ahí está Sí, todavía? ya la bajaste. ¿Alguno otro que haya tal vez experimentado dentro de sus comunidades una solución a base de prueba y error que nos comente o que tengan algún comentario o aporte? Bueno, yo no sé, ¿puedo hablar? Perdón, no Sí, levanté claro. la mano. Ok, Adelante. en la asociación a veces lo que hacemos es, ya me tienen, ya no estoy cansado, le digo, bueno, hagamos un plan piloto. Un plan piloto es un tiempo de prueba de la posible solución o de lo que queremos plantear para ver si con ello logramos solventar el inconveniente o el problema que tengamos o el cambio que se quiere hacer, ¿verdad? Entonces yo no sé si será lo mismo que a prueba y error o varias instancias, o si no, hacer un plan piloto, sí, de observar algún tipo de soluciones viables y de ellas implementar alguna temporalmente. Sí, exacto. Es que, digamos, siempre debemos ver, también debemos probar, porque no podemos hacer un gasto, una inversión a gran escala si no sabemos cómo se comporta esa solución o digamos, ese plan piloto atendiendo un sector pequeño, digamos. Entonces, también es importante la prueba y el error, pero no siempre ir a eso, digamos, no siempre es ir a prueba y error. ¿Por qué? Porque entonces seguimos con el mismo problema. Si se probó y se vio que no tuvo el resultado esperado, entonces debemos ver
otra vez iniciar, identificar el problema, tener una lluvia de ideas, sentarnos, escuchar, dialogar, conversar, cuestionar, investigar qué otras cosas se pueden hacer. Muchas gracias, don Carlos. Ahora, Vale, bueno, dime. no, pensé que alguien iba a opinar más, ¿o no? Sí, Carlos Villegas tiene la manita levantada. Buenas tardes, disculpen que tuve que ingresar tarde, pero es que andaba en una reunión de jóvenes de Estado. El asunto, a lo que he podido oír, hay algo muy importante que es también, aparte de la prueba y error, que ya tampoco es, al menos yo considero que tampoco debe ser algo que sea algo que tiene que hacerse a prueba y error por fuerza, sino que ser también un sistema de análisis antes de hacer las cosas. En el caso de las comunidades, hay muchas comunidades, hay que ver con qué se cuenta, con qué se cuenta dentro de la comunidad. Bueno, lógicamente, como dicen ustedes, hay que definir primero el error, el problema que está en la comunidad en ese momento. Pero aparte del problema, también ver con qué logística se puede contar dentro de la comunidad. Logística como qué, como las personas, depende del problema, si hay profesionales dentro de la misma comunidad que puedan ayudarnos a resolver el problema, que si es un problema de circulación de los niños que tienen peligro para ir, digamos, a la escuela por de mucho vehículo y que no hay aceras, entonces buscar la ayuda de tal vez de ingenieros o topógrafos que den dentro de la comunidad para que nos ayuden, nos metan el hombro para poder buscar una solución. Creo que en muchas comunidades tenemos el problema de que queremos solucionar todo nosotros, aunque no tengamos los conocimientos. Y eso es bueno llegar y buscar profesionales o personas con experiencia en algún campo que nos pueda ayudar para poder realizar el trabajo. Ahí sí podemos realizar la prueba de error, pero ¿qué es la diferencia? La diferencia que tenemos es que cuando llegamos y realizamos esa prueba de error, estamos evaluando inmediatamente también el resultado. Y entonces, como hay profesionales que trabajan en el área, puede ser un psicólogo, puede ser un médico, puede ser un trabajador social, puede ser un profesor, una maestra, diferente que sea, o incluso misma gente de la comunidad que haya trabajado en otros lugares y haya tenido un problema parecido al que se está tratando de solucionar. Y entonces, en el proceso de solución del problema, ir haciéndose una autoevaluación de los avances del procedimiento y por medio de eso entonces podemos hacer cambios en el camino. No hay que llegar y, pienso yo, que he hablado con gente, que no es simplemente agarrar una línea recta y hacer todo lo que hay que hacer hasta que se caiga, como decían, hasta que se caiga el puente, entonces decimos que ya no hay puente, ¿no? Si llegamos, íbamos caminando y vemos que el puente está falseado, entonces ver cómo solucionamos fortalecer el puente. Es como una metáfora, ¿verdad? Entonces, la idea es buscar los medios que contamos en la comunidad, primero que nada. Hacer una evaluación de cada paso que vamos dando en la solución del problema para así poder corregir las deficiencias que tenga el plan inicial. Y al final de todo el trabajo, hacer una evaluación general para ver en qué se puede mejorar más adelante la solución que se planteó al problema. Eso sería de mi parte que creo que deberíamos tener en mente siempre. Sí, muchas gracias, don Carlos, por el comentario. Sí, eso es muy importante. Siempre, el problema en general también que podemos resaltar es que dejamos tal vez pasar el tiempo, no atendemos o no prevenimos, no tenemos una antelación de las cosas, sino hasta que pase algo es cuando realmente pensamos en qué podemos hacer. Entonces es una gran debilidad que en general abunda, ¿verdad? Porque hasta que ya no dio más el problema, hasta que realmente, digamos, tocamos fondo con el problema, es que se toman medidas. Entonces, eso también es lo importante, anticipar las cosas, prevenir
Es algo muy importante y que debemos incorporar ese componente dentro de nuestro diario que hacer, ¿verdad? Prevenir las cosas, pensar que, cómo podemos evitar tal vez X o Y situación. ¿Algún otro comentario? No sé si alguien más tiene la mano levantada, es que no estoy viendo. Nadie. Sí, don Marco Don Padilla, Marcos. adelante. Sí. Adelante. Sí, me parece muy interesante lo que decía el compañero anterior, pero tal vez sí, digamos, que nos aporten un poquito de cómo enfrentar los problemas dentro de los grupos. O sea, sabemos que en las comunidades hay muchos grupos, hay muchos problemas y a veces en el trabajo en equipo los solucionamos, pero muchas veces tenemos problemas en los grupos que eso puede traer al traste todo el trabajo en una comunidad. Sí, eso es muy cierto. O sea, por eso hablamos de la comunicación asertiva. Debemos siempre como mantener las aguas calmadas, digamos, por decirlo de alguna forma, tratar de apaciguar las cosas. Obviamente no dejando de lado nuestros criterios, no dejando de lado la meta o el producto que queremos perseguir, sino debemos buscar la alternativa o la vía para que esas personas no se conviertan en un obstáculo, ¿verdad? Porque a veces las personas por incomodidad no dejan que las cosas funcionen y es muy importante observar, ¿verdad? Y atacar o generar una estrategia para que esas personas o esas, digamos, dentro de la comunidad se sientan como también integradas, porque incluso puede ser que por un malestar o por X o Y relación personal se convierten, o sea, como en esa traba. Debemos ver cómo influenciamos a esas personas, a decirles, vean, no, es que la manera, tal vez usted no la ve factible, pero vea, le explico que esta es mi plan, esta es mi estrategia, eso es algo que nos conviene a todos. Adelante, Marcos. Y es que en esto nos encontramos varios tipos de reacciones de las personas. O sea, hay unas que sí dicen el malestar, pero hay otras lo que dicen o terminan nada más por salir de los grupos y punto. ¿Va? Entonces yo creo que Sí. cuando las personas lo hablan no hay ningún problema. El problema es cuando no lo digan y se da uno cuenta que ya no están más en los grupos. ¿Va? Sí, eso también es parte de ser un líder, ¿verdad? Identificar, eh, tener estrategias, acoplarse también al ambiente, al contexto en que está, porque si dejamos que todo se lleve de manera tal cual pienso que debe ser y no contemplo los demás o la minoría, eso empieza a generar como fugas, por decirlo así, genera problemas y es donde ya posteriormente vemos, lo aceptamos como obstáculo, porque tal vez en el momento creyó que eso no era lo correcto, pero usted también podemos incluso decir, bueno, abrir mesas redondas, conversar o incluso si hay una persona tal vez que es como muy amigable con todas las personas de la comunidad, podemos acercarnos a esa persona y decirle, vea, ¿por qué no habla de este tema con esa persona? Y usted le cuenta, digamos, como si fuera una conversación de amigos. Y entonces ahí usted va involucrando a la comunidad y la comunidad como que se va acercando más. Adelante, don Carlos. Sí, referencia a eso. Es cierto que hay que tratar de integrar a todos, pero también hay comunidades en que hay gente que se le denomina como personas tóxicas. ¿Qué es lo que se llama personas tóxicas? Personas que nunca están de acuerdo con nada ni con nadie. Que incluso ellos, pongámosle un ejemplo, pusieron hace un tiempo una solución a un problema, pero llegan a un momento en que en algún grupo quiere llegar a solucionar el problema como que había planteado esa persona. Entonces la persona es como repelente a la ayuda, o repelente a trabajar en equipo. Y entonces en esos casos son personas que más bien lo que hacen es meter trabas y cuñas o estorbos para poder realizar la solución de algo.
Entonces, en esos casos, como dicen ustedes, es bueno integrar toda la comunidad, pero hay veces que, como dicen, es mejor como las estrellas, entre más lejos mejor, porque hay personas que son tóxicas, hay personas que no están a favor de nada ni de nadie. No, cuando alguien propone una solución, siempre lo que hacen es buscar el problema de obstaculizar la solución que se está planteando, porque son personas que tratan de lo que quieren es sobresalir, de ser el centro de atracción, del- digamos, de lo que quieren plantear. Personas que no les interesa solucionar nada, sino simplemente que sobresalir en algún lugar, nada más, ya sea porque sean o extremadamente malas o que no se pueden integrar a la comunidad, o extremadamente buenas que llegan y quieren solucionarlo todo solo. Entonces hay que medir en eso, hay que saber integrar a la gente, pero también hay que saber a qué gente no se debe integrar. Sí, es muy importante porque como usted lo dijo, lo mencionó, a veces eso empieza a generar repercusiones dentro del mismo equipo, ¿verdad? Porque tal vez minimiza las acciones o las soluciones que se proponen y retarda, lentea todo el proceso, ¿verdad? A veces debemos como ver, como lo mencionó, ver qué personas incluir y qué personas no, ¿verdad? Porque a veces sí uno no sabe ya cómo actuar ante una persona así, lo que puede ser más bien es que se genera un conflicto y el conflicto se vuelve mayor, ¿verdad? Entonces las discrepancias y demás empiezan ya a generar más malestar entre todos. Bueno, pues, continuando con los 5 porqués, ¿verdad? Que también puede ser una estrategia, es preguntarse por qué ocurrió este problema después, o sea, seguir preguntando por qué y por qué. Bueno, voy a comentarles un caso. Digamos que es una campaña de publicidad. Entonces, se envió la campaña de publicidad a un destino equivocado, o sea, a las personas equivocadas. Entonces, yo me puedo preguntar por qué pasó eso, por qué se envió la publicidad al grupo o al destinatario incorrecto. Entonces, porque tal vez no se actualizó en la base de datos, no se actualizó el nombre de la audiencia o la plataforma correcta para que esto pasara. Entonces, ¿por qué no, por qué llegó por qué pasó esto? Entonces, bueno, ya nos dimos cuenta que fue porque tal vez la audiencia estaba mal. Entonces, ¿por qué no se cambió el nombre de la audiencia? ¿Por qué se quedó así? Tal vez porque después el segmento de más se quedó en el mismo. Entonces, ¿por qué no se cambió el nombre de la audiencia? ¿Por qué no se cambió ese segmento? Porque tal vez el segmento se creó de una forma diferente. Entonces, ese segmento, digamos, cuando hablo de segmento, es como ese grupo al que yo dije o establecí o creí pertinente para enviar la campaña, ¿verdad? Ese es el segmento. Después, ¿por qué todo el mundo tiene una forma diferente de crear un segmento? ¿Verdad? Porque como lo acabo de mencionar, el segmento es lo que yo creí pertinente para enviar la información. Entonces, ahí van, ¿verdad? Ese es el por qué. Ver por qué, digamos, analizar el por qué de cada cosa que pasó, analizar la cadena. Entonces, es otra forma de pensarlo o de observar. Bueno, continuamos con el análisis FODA. Bueno, un análisis FODA es una matriz de doble entrada donde podemos ver las fortalezas, las debilidades, oportunidades y amenazas. Siguiente. Bueno, la matriz FODA también se conoce como la matriz DAFO. Aquí, ¿verdad? Como lo mencioné, se compone de 4 elementos de las fortalezas, las debilidades. Adelante, don Carlos. Disculpen. Eh, bueno, las fortalezas, las debilidades, las amenazas
todas estas cosas sí se han utilizado mucho. ¿Hay algún otro sistema que sea más fácil de manipular o de utilizar aparte del FODA? Yo lo he utilizado Bueno, mucho, especialmente en grupos, pero me han dicho que existe otro sistema, pero no me han dicho cuál es. Entonces quería bueno, preguntarles a ustedes si hay algún otro sistema que sea más fácil de poder aplicar en estilo FODA. bueno, realmente, digamos, podemos encontrar también la herramienta PESTEL, ¿verdad? Que son incorporar los elementos políticos, económicos, pol- eh, políticos, económicos. Bueno, ahorita no me acuerdo de todas las herramientas que lo componen, ¿verdad? Pero este también es un poco más elaborado, ¿verdad? Contempla factores externos al proyecto. Ahorita tal vez le comparto más herramientas por el grupo para continuar aquí con este. Bueno, también está el árbol de problemas, el árbol de objetivos, el árbol de soluciones, que también son parecidos a esto, ¿verdad? Que es como la identificación de los problemas y el análisis del entorno. Bueno, continuando con, le aclaré la duda, don Carlos, le mencioné que puede ser el árbol de problemas, la herramienta PESTEL, algún otro. Tal vez esos dos le puedan servir. Bueno, en la clase pasada vimos el árbol de problemas. Ok, y eso lo puedo buscar por medio de internet, En el grupo, la presentación está el árbol de problemas, igual hay un ejemplo y demás. Igual si gusta, le puedo enviar más información también. Me puede mandar un mensaje por WhatsApp y ahí le mando más información para que le quede registro. Perfecto, gracias. Con gusto. Bueno, continuando con la matriz FODA. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Las fortalezas. Debemos contemplar que esto es una matriz donde contemplamos los factores internos y los factores externos. Lo interno se califican como las fortalezas y las debilidades, ¿verdad? Somos nosotros. ¿Qué encontramos nosotros dentro de la organización? Bueno, que tal vez tenemos buenos canales de distribución, ¿verdad? En caso de que tengamos a disposición algún producto o servicio. Tenemos una buena cartera de clientes y nuestras ganancias son buenas, digamos. Entonces, esos son fortalezas que encontramos dentro de nuestra organización. Las debilidades, o sea, qué cosas debemos mejorar, qué cosas hay, qué puntos encontramos que debemos mejorar. Bueno, vamos, como dice el ejemplo, la falta de experiencia, la falta de presupuestos en temas de capacitación, ¿verdad? Muy importante la capacitación siempre. ¿Por qué? Porque la capacitación nos ayuda a estar en constante adaptación y en constante análisis de las cosas, ¿verdad? Los otros dos factores, las oportunidades y las amenazas, son factores que encontramos fuera de la organización o del proyecto o del equipo, cosas que nos afectan, que vienen de afuera, cosas que nos perjudican del entorno. Y eso serían las amenazas. Y las oportunidades serían qué cosas hay en el exterior que podemos aprovechar, ¿verdad? Tal vez podemos ver que hay cambios en el mercado, la gente que compra o la expectativa de las personas, entonces es una oportunidad que podemos aprovechar. Tal vez nuestro producto en ese momento o servicio no abarca una gran cantidad del mercado, pero las necesidades están cambiando, entonces podemos aprovechar eso, podemos ver cómo ajustarnos a eso y tener una mayor aceptación y adaptabilidad dentro del mercado. Una amenaza sería la competencia. Los cambios de conducta en el consumidor también es otra amenaza, porque no sabemos si realmente siempre va el consumidor a preferir nuestro producto o servicio. Bueno, en este caso serían los proyectos, ¿verdad? Ya cuando se manejan proyectos sería diferente. Tal vez la aceptación de la comunidad no es la óptima, o tal vez
una oportunidad sería que la comunidad se integre más o esté interesado en X o Y solución o atención, entonces podemos ver que nuestra labor se puede encaminar en ese sentido. Siguiente. Estar constante retroalimentación y capacitación. Siguiente. Bueno, ¿qué es la retroalimentación? Este es un proceso de comunicación que se desarrolla entre un jefe, un supervisor y sus colaboradores a cargo. Luego se genera una evaluación sobre el desarrollo de las tareas asignadas con el fin de exponer diversos puntos sobre el desempeño laboral y garantizar mejora continua. Bueno, en este caso, en verdad, podemos ver que, bueno, serían entre, digamos, el grupo de trabajo. Podemos ver que el líder también puede observar o evaluar a sus personas, o sea, las personas que están a su alrededor y decir que, bueno, tal vez usted tiene cierta habilidad, pero podemos explotarla o podemos ver que su capacidad es otra, entonces debemos aprovechar eso. Debemos, igualmente, uno como líder o persona a cargo, debe analizar, digamos, como recibir esas críticas o esos consejos o puntos de vista de los demás, porque eso nos ayuda a mejorar, nos ayuda a contemplar otras opciones, otros caminos, porque, como lo hemos dicho varias veces, lo que uno piensa o lo que uno cree no está escrito en piedra. No debemos pensar que es lo único que hay, lo único que yo digo es lo que está bien. No. Entonces, eso siempre es importante. Tener esa retroalimentación y estar en constante evaluación, porque eso, como les dije, nos permite mejorar, nos permite ver qué opciones podemos seguir. Siguiente. Bueno, para consejos de la retroalimentación, esto debe ser frecuente. Debemos estar evaluando nuestro accionar de forma frecuente. Debemos estar en constante evaluación. Por ejemplo, podemos decir que se puede establecer trimestralmente o tal vez semestralmente o anualmente de las cosas que hemos hecho, ¿verdad? Porque a veces entendemos que tenemos proyectos o programas que tienen un tiempo establecido. Entonces debemos ajustar esa evaluación a eso. Debe basarse en hechos reales, digamos, no es que yo voy a decir que voy a evaluar cómo nos desempeñamos dando una capacitación si no damos una capacitación. Debemos contemplar que lo que estuvimos haciendo, digamos, si fue, por ejemplo, realizar ventas para obtener fondos y construir o darle mantenimiento a la plaza, entonces, ¿cómo nos fue en ese proceso para recolectar los fondos y cuál fue el aporte de cada uno de nosotros ahí? Tal vez una persona que tenía un gran sentido de vendedor, por ejemplo, ¿verdad? Porque como sabemos que hay personas que tienen esa habilidad, porque es una habilidad que no todos podemos tener tan fácil. Tal vez se puso a atender la caja y esa no era su fuerte era vender. Entonces podemos ver que con esa evaluación y con ese análisis podemos mejorar esos aspectos. Bueno, cuando se realiza una retroalimentación o una evaluación, debe hablarse frente a frente con la persona, por eso es de carácter presencial, digamos, tener ese contacto personal con la persona y decirle, mira, es que tal vez el trabajo que realizaste o las ideas estuvieron bien, pero debes tal vez tener mejor forma de decir las cosas o tal vez un lenguaje o dar espacio para que comenten sobre la idea, porque se centró en lo que usted dijo y eso era lo único que se iba a hacer, entonces eso es lo que debemos contemplar. Establecer metas y objetivos, ¿verdad? Cuando se realiza una retroalimentación, una evaluación, ese es el punto, ver qué se puede mejorar. Entonces, ya después de ver qué cosas podemos mejorar, podemos establecer esas metas y esos objetivos. Tal vez, bueno, su trabajo lo pudo haber realizado en 10 horas, pero lo hizo en 15. Entonces, la próxima vez lo que podemos hacer es que las haga en 12, no en 15 ni en 10, pero tal vez 12. Entonces, ese es el punto, ir estableciendo metas y objetivos
que nos ayuden a tener un mejor desempeño. Bueno, hacer énfasis en los aspectos de mejora, ¿verdad? Que es algo que les he mencionado y lo he recalcado varias veces, que siempre esa es la intención, ese es el trasfondo de tener una retroalimentación, perdón. Siguiente. Bueno, por último, ¿cómo ser un buen líder? ¿Verdad? Como lo han dicho ustedes, escuchar al equipo, eso es muy importante, comunicarse de la manera más eficiente posible como líder, ¿verdad? Tampoco es que como líder vamos a encajonarnos a lo que nosotros decimos. Hablar menos, escuchar más, ser un ejemplo, apasionarse, ser consciente, tomar decisiones firmes y interferir solo cuando sea necesario. Siguiente. Bueno, como todo lo hemos mencionado, el respeto y la empatía es algo sumamente importante, ¿verdad? La empatía es ponerse en los zapatos de los demás, no es pretender que, no es ver desde mis zapatos, ¿verdad? Como se dice, sino entender que tal vez a la otra persona no le van a quedar los mismos zapatos. Entonces, o no le van a gustar los mismos zapatos. Entonces, ese es el punto y es muy importante siempre contemplar estos principios. Siguiente. Bueno, adentrándonos a los tipos de líderes, ¿verdad? Encontramos, bueno, hay muchos tipos de líderes. Aquí encontramos el autocrático, perdón, ¿verdad? Este tipo de líder, es lo que, vamos a resumirlo, es lo que él dice, como él dice y cuando él dice, ¿verdad? Entre estos, para tenerlos como en términos generales. Regálame un segundo. ¿Me escuchan? Vale, bien. Sí, me Sí, escuchan. sí Es la que escuchamos. pensé que se me había cortado porque se me pegó. Bueno, el líder autocrático es aquel líder que tiene claro su dominio y su control sobre los demás. Las decisiones están centralizadas, es decir, qué es lo que él dice, como él dice y cuando él dice, ¿verdad? Solo este líder toma las decisiones, no contempla ninguna otra alternativa, no contempla nada más. Después encontramos el líder transformacional, perdón, que es aquel líder que construye un cambio, digamos que a través de sus acciones logra generar un cambio. El participativo, ¿verdad? Que se involucra dentro de los procesos, que está constantemente ahí. Después el visionario, que es aquel que se basa en metas, en objetivos y los cumple y involucra a su equipo. El coaching, ¿verdad? Que es como el entrenador, bueno, como mencionaban ustedes, que es muy importante, ¿verdad? Siempre como traducir sus palabras. El coaching, el que es entrenador, el que se pone, digamos, como esa camiseta y se involucra como si fuera parte del equipo y da órdenes y demás, pero desde esa perspectiva. Acá les tenía una actividad, déjenme ver, para hacer, vamos a ver, ¿dónde era? Dale un segundo. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Para ver si me entendieron. Juan Pablo, Juan Pablo, ¿me puedes dar permiso de compartir, por favor? Sí, claro, voy, ya dejo de compartir un momento. Listo, listo, vale, deberías ya poder compartir. Voy. Vamos a ver.
Bueno, mientras, ¿alguna pregunta sobre los tipos de líderes? Bueno, mejor Están por continuamos. ahí que se han quedado como mudo mucho tiempo. Si quiere, continuamos con la presentación porque no le dio la... Una consultita. Digamos, buenas tardes, me llamo María Eugenia. Adelante. Una consultita. Una persona que quiere ser líder, digamos, que él lidera, digamos, de un grupo. Y para poder, me imagino yo que el que menos debe de ser, pero aunque existen estos 5 tipos de liderazgo, ¿verdad? El que menos debe de ser es el primero, el aristocrático, algo así. Porque sí se puede llevar, porque siempre tiene que mantener un orden, pero no ser el excesivo como radical. Me imagino yo que así debe de ser, porque los demás, siempre el líder tiene que componer de estos 5 líderes. Pero no sé si estaré equivocada. Pero muchas veces hay uno que solo como el primero, ¿verdad? El primer líder, que es el que se hace las cosas como yo pienso, como yo creo, aunque las otras personas tal vez no acepte, tal vez en ese momento la ayuda o la sugerencia que la otra persona da. Entonces allí es cuando surgen los conflictos. Y lo que hace es mejor, ya no vuelvo a pertenecer a ese grupo o a esa asociación o cosas así. No sé si estaré equivocada yo. Doña María Eugenia, es muy, muy válido el punto que usted comenta y muy cierto, ¿verdad? Definitivamente el liderazgo autocrático es posiblemente, lastimosamente, por así decirlo, necesario en algunos puntos, pero en efecto no se debe aplicar en exceso, ¿verdad? Por lo mismo que hemos hablado aquí, un liderazgo efectivo escucha, toma en cuenta, delega funciones y demás, ¿verdad? Entonces, en efecto, lo que usted dijo es muy cierto. Adelante, don Carlos Villegas, que tiene la mano levantada. Sí, me llama Manini. El asunto es, ahí hay 5 tipos de líderes. El asunto es que uno tiene que llegar y ver en qué momento tiene que ser cada líder. Tiene que buscar el momento adecuado, porque hay momentos en que usted tendrá que ser autocrático, hay momentos en que se está realizando algo, en ese momento se está en una actividad específica y alguien va a llegar a entorpecer tal vez lo que se está haciendo sin ninguna razón. Entonces ahí se aplica el ser autocrático, en el que dice, no, si estamos haciendo esto, hagámoslo. Si hay algún problema, lo corregimos en el camino, como estábamos hablando antes, de que tiene que haber una evaluación continua de lo que se está haciendo. El líder tiene que llegar e interpretar cada momento de su participación de grupo, y no solo líderes, sino los líderes, porque recordemos que al haber una asociación de desarrollo, una asociación de pescados, de una asociación de un sindicato, digamos, lo que sea esto, los que están ahí, si están ahí es porque se supone, entre comillas, se supone que son líderes. Se supone que son líderes. ¿Qué quiere decir eso? Que son personas que la comunidad o la organización confía en ellos. Entonces, dentro de la organización siempre van a haber diferentes tipos de personas, diferentes tipos de líderes.
Y si es un líder que se precia de serlo, tiene que ser una persona que es, ¿cómo se llama esto? La palabra se dice, que se adapta a a la necesidad de lo que tiene que hacer. Porque el líder no puede ser un líder de un solo tipo. La persona no puede ser de un solo tipo. Habrá momentos en que tiene que ser democrático, porque tendrá que tomar decisiones entre todos. Habrá un momento en que sea autocrático, en el que llegue y dice, no, se tomó esa decisión y esa decisión es la que se va a tomar y la que se va a aplicar. Y cualquier otro de los tipos de líder, porque el momento, el líder es el líder, pero en cada momento. No podemos llegar y pretender que haya un solo tipo de líder, porque eso haría que la organización se destruyera, porque entonces no habría en ningún momento ningún acuerdo entre todos. Siempre sería una persona que toma todas las decisiones, o que todo lo tiene que llegar y preguntarle a todo el mundo para tomar una decisión. Hay momentos en que las decisiones hay que tomarlas en el momento, porque digamos que se programó que se iba a hacer una campaña y que se pagó la campaña, un ejemplo, y que llegó la persona y en ese momento llegaron y decían, no, es que no tenemos el papel que se había dicho que se iba a utilizar para hacer la impresión del material. Tenemos este otro, pero no tenemos el otro. De ahí tiene que ser autocrático, tiene que tomar la decisión en ese momento y decir, no, está bien, apliquemos eso en ese momento. Entonces, cuando se habla de tipos de líder, no se habla que la persona llegue y es un tipo de específico de líder, sino que son los diferentes tipos que debemos aplicar cuando estamos trabajando. Siempre tenemos un carácter, siempre tiene la persona un carácter que se adapta a un específico, pero también tiene que ser maleable para ir cambiando en el momento que sea necesario. Señores, es un tema bastante contextual, ¿verdad? Depende en efecto de las personas que estén involucradas y del objetivo que se quiera alcanzar. Adelante, don Marcos. Sí, yo creo que complementando lo que dice don Carlos, yo creo que, y tratando el tema aquí de grupos comunales, donde la mayoría estamos y que muchas veces hemos participado en muchos grupos, yo creo que desde el momento que estamos en un grupo estamos llamados a ser líderes, porque bien lo decían ustedes, la comunidad nos está escogiendo y la comunidad está viendo algo en nosotros que muchas veces nosotros no lo vemos. Yo creo que la diferencia entre una persona que es líder y una persona que no es líder y que nada más llega a un grupo, nada más a hacer acto de presencia, yo creo que es cuando decidimos tomar decisiones y asumir las consecuencias de esas decisiones. Y muchas veces, como lo decían bien, yo creo que todos los tipos de líderes en algún momento y a medida de que nosotros vamos adquiriendo más experiencia en los grupos, los vamos teniendo. Ahora está muy de moda la palabra coaching y yo creo que ese es el último estado de una persona o de un líder comunal, porque lo hemos vivido muchas veces nosotros nos quejamos de que solo personas mayores están en los grupos y yo creo que esta etapa del liderazgo en los grupos comunales es muy importante. Porque si no vamos a seguir siendo personas mayores las que estamos en los grupos y la juventud nos está integrando. Y yo creo que ahí es donde tenemos que ver muy bien y analizar con cuidado, o sea, las etapas que vamos adquiriendo nosotros durante nuestros procesos de servidores comunales o de trabajadores comunales. Repito, en el caso porque la mayoría somos servidores comunales y estamos en grupos comunales. Yo creo que es eso, yo creo que al final nosotros nos podemos graduar como líderes cuando nosotros hemos sembrado la semillita en nuestros jóvenes de la comunidad para que ellos sigan sus pasos, porque la mayoría de personas que estamos en grupos fue porque lo vimos de nuestros familiares o inclusive de nuestro papá y nuestra mamá. Entonces yo creo que es muy importante y al final como todo, yo creo que uno tiene que poder aportar la experiencia que tiene en los grupos y principalmente la gente joven. Y muchas veces uno tiene que quedarse como callado y como decía un señor aquí, dejar que el pato nade, porque muchas veces también uno tiene que dejar que esos nuevos líderes empiecen a formarse y empiecen
asumir responsabilidades y de hecho que también puedan asumir sus responsabilidades. Entonces yo creo que es muy importante este tema del liderazgo porque para mí, repito, el tiempo es el que va marcando qué tipo de liderazgo o qué tipo de líder somos. Y yo creo que para mí el último estado, cuando ya nosotros que decimos que somos líderes de verdad, es cuando podemos transmitir esos conocimientos y esas vivencias a los jóvenes de nuestra comunidad. Sí, don Marco, muchas gracias por su intervención. Sí, el tema del coaching está bastante en boga ahorita, ¿verdad? Hay muchas personas hablando de liderazgo e inclusive termina siendo un poco peligroso porque se pierden un poco lo que son las bases teóricas del tema, ¿verdad? Don Carlos Sáenz, adelante. Bueno, no sé a opinar. Tiene el micrófono silenciado, por si acaso. Disculpen, por favor. No, la referencia está muy interesante. Estamos en un grupo de liderazgo, estamos viendo trabajo en grupo, en equipo, pero ¿quién te llama sin líder? ¿Quién te ordena a ser líder o quién te guía a ser líder? Como dice Marquitos, uno desde chiquitillo ve a las personas y admira sus gestos, admiran sus acciones, admiran sus objetivos y tal vez por eso es que uno se involucra, pero ¿quién te llama a ser líder? ¿Por qué vos sos líder? ¿Quién te dijo que usted era un líder? A veces me río, pero hey, yo lo que hago es servir a mi comunidad, servir a mi gente, ahora que lo tuvimos con la crisis acá de emergencias por aguas, inundaciones en la tabla, del otro lado, ver a mi esposa embarriada hasta los tobillos, bueno, hasta las rodillas, uno igual, la moto es todos los zapatos despedazados, y dicen, bueno, ¿y quién me metió en esto? A mí, la gente te busca, te llama, pero dicen, ¿y quién dijo que yo soy líder? Yo vengo a servir, vengo a dar un poquito de lo que uno tiene, pero precisamente ese tipo de mensajes son muy buenos porque ahí lo orientan a uno, ¿verdad? Pero yo no me siento un líder, yo siento como alguien como que quiero servir y dar lo mejor de mí, pero ¿quién te hace ese llamado? Gracias. Sí, Sí, don Carlos. Carlos. Diga, vale. No, adelante. No, que sí, ¿verdad? Eso inclusive es un tema y lo vamos a ver ahorita más adelante, ya para ir terminando lo que es la autoevaluación, porque cómo me doy cuenta yo de que soy líder, ¿verdad? Y cómo me doy cuenta de que soy un buen líder, no solo de que soy líder, sino de que soy un buen líder y un ejemplo, como ustedes comentan, y tal vez inclusive una causa como de admiración, ¿verdad? A eso es a lo que vamos justamente, una autoevaluación. Tengo un buen liderazgo. Una buena persona líder debe hacerse una serie de preguntas, ¿verdad? Para autocrítica, como comentábamos, la autocrítica es muy importante para una persona líder. Cualquier cosa me interrumpe, mis compañeros me indican porque yo ya no los veo. Una persona con un buen liderazgo, tengo varias preguntas que hacerme, ¿verdad? Doy instrucciones claras para cumplir las metas y objetivos. Esto es muy importante, ¿verdad? Saber que no me están preguntando a cada rato. Obviamente que me pregunten no es malo, inclusive es necesario, pero si me preguntan demasiado también significa que tal vez no lo estoy haciendo bien, no estoy siendo lo suficientemente claro, ¿verdad? También tengo que preguntarme si hago preguntas invitando a la participación. Esto es muy importante, claramente, porque para yo poder retroalimentarme, necesito que me retroalimenten, valga la redundancia, ¿verdad? Necesito que las personas de mi equipo participen, que tengan la confianza para participar. Como tercera pregunta, ¿estoy disponible para las personas trabajadoras? Esto es muy importante, ¿verdad? La disponibilidad de tiempo, como comentábamos en la actividad inicial. Que las personas vean que me ponen un mensaje y que yo, qué sé yo, en el plazo de 10 minutos le contesté, y si no puedo, ¿verdad? Tal vez decirles, no puedo de tal a tal hora, no simplemente desaparecerme, porque eso va a causar desconfianza, va a causar cierto recelo, ¿verdad? Cuarto, doy crédito a aquellas personas que cumplen con el trabajo. Conozco ejemplos, ¿verdad? De jefes o jefas que al final llegan y presentan esto como si lo hubiera hecho solo yo, y no, es obra de un equipo. Eso es muy importante, hay que hacer sentir a las personas del equipo valoradas, ¿verdad? Hay que celebrarles, no todo es darles más salario a una persona trabajadora, ¿verdad? Porque hizo algo muy bien, sino que también hay puntos como este muy importantes a nivel emocional, el crédito, saber que valgo algo,
para la organización, para la asociación comunal en su caso, para las empresas, etc. 5, me enojo cuando los planes no se cumplen, porque también es un tema de inteligencia emocional, ¿verdad? Enojarse muchas veces pasa que, como dice la frase, el que se enoja pierde, ¿verdad? Entonces no es lo ideal caer en... Sexta pregunta, ¿doy apoyo a mi grupo cuando las cosas salen mal? Otro tema de inteligencia emocional, no siempre las cosas van a salir bien, sin embargo no me debo enojar ni conmigo mismo, ni con el grupo, ni con una persona que tal vez no cumplió con su parte a tiempo. Tengo que darles apoyo, obviamente no caer, como se dice popularmente, en la cahuetería, sin embargo hay que dar apoyo hasta cierto punto. 7, doy oportunidades de crecimiento, ¿verdad? De un tema también de como personal, como seres humanos, necesitamos saber que vamos hacia algún objetivo, aunque no sea grupal del todo, obviamente, de cada uno vela por lo suyo al final del día y hay que tener oportunidades de crecimiento, ¿verdad? Ver que puedo seguir escalando, que no me va a quedar estancado. 8, soy una persona respetuosa con mi lenguaje y comportamiento hacia los demás. Importantísimo, ¿verdad? El tema del respeto, el tema de que todos se sientan tranquilos, de poder venir a hablarme, que yo no me voy a enojar, no los voy a mandar al carajo, a la verdad, o sea, todo tranquilo. 9, doy retroalimentación, importante, si me la dan a mí, yo también darla, como les digo, con comunicación asertiva, con inteligencia emocional, no ir a decirle, mira, hiciste un terrible trabajo, sino dar los puntos de mejora, ¿verdad? Dar lo que son una crítica constructiva, siempre importante. Y 10, soy microgestor, ¿verdad? Ir viendo cómo voy yo, cómo voy viendo cada proceso, ¿verdad? No es un tema de no saber ni qué está pasando, sino también de saber qué está pasando a mi alrededor. Obviamente, si soy una persona líder, tal vez un gerente o una gerenta, es muy difícil saber todo lo que está pasando en una organización. Sin embargo, hasta cierto punto, ¿verdad? Es importante tener esas acciones. Después tenemos el tema de fomentar el trabajo en equipo. Aquí vamos con una serie de tips. Tenemos 10 estrategias, ¿verdad? Tenemos buscar los integrantes más adecuados para tu equipo, buscar un grupo que sea innovador, creativo y heterogéneo. Necesito tener de todo tipo de personas. Sin embargo, como decía don Carlos Villegas, creo que era ahora, el tema de las personas tóxicas también es un poco difícil, ¿verdad? Ahí ciertamente hay que evitarles, ¿verdad? Porque al final no son constructivas en lo que es el proceso del trabajo en equipo. Crea un ambiente de colaboración, como número 2, utilizar herramientas para el trabajo colaborativo. Ahora, en estos tiempos, la tecnología nos ha permitido tener un montón de herramientas, ¿verdad? Se me ocurren algunas como una de Microsoft, del Planner. Hay otra muy utilizada que se llama Trello. Son herramientas para ir poniéndole tareas como tablones, digamos. Entonces es una manera fácil, más ahora en tiempos de trabajo virtual, ¿verdad? Tal vez antes en las oficinas era más sencillo saber en qué estaba cada quien, que la persona A le pase algo a la persona B. Sin embargo, ahora en estos tiempos tan virtuales es importante tener conocimiento de estas herramientas. 4, asegúrate de que exista una buena comunicación, establecer medios de comunicación consensuados. Nos ponemos como ejemplo, permitiéndonos el ejemplo, estos talleres que les estamos dando, desde el momento en el que les pasamos el formulario para la inscripción, les pedimos su permiso para hacer el grupo de WhatsApp, digamos, y al final tuvimos una aceptación del 100% y ¿verdad? Ha sido, yo pienso que el medio de comunicación primario. Es por eso importante todos llegar a un punto en común. Tal vez hay personas ahora realmente que el WhatsApp lo usan más como algo personal, no les gusta recibir ahí cosas de trabajo, cosas académicas, etcétera. Entonces hay que consensuar estos medios para que todos les llegue el mensaje satisfactoriamente, ¿verdad? Que les llegue el mensaje en efecto y que lo puedan ver. 4, generar confianza dentro del equipo. Necesitamos facilitar la capacitación de la fuerza laboral, ser un abanderado del cambio, darles voz, ¿verdad? Como les digo, que a mí se me puedan acercar y saber y que las personas sepan que yo no me voy a enojar, que no me lo voy a tomar de mala manera,
facilitar la capacitación, esto es importantísimo, ¿verdad? Que no decir como que solo yo tengo el conocimiento, sino fomentar el conocimiento, no darlo solo yo, ni creerme, ¿verdad? El que lo sé todo, sino que todos puedan llevar, todas las personas de mi organización puedan llevar capacitaciones de alguna persona que en efecto, y valga la redundancia, esté lo suficientemente capacitada para darlo del tema que sea, ¿verdad? Como número 5 tenemos el sentido de pertenencia. Eso se relaciona con lo que hablábamos en el taller pasado, ¿verdad? Para el ser humano como ser social es importantísimo sentir que pertenezco a algo. Entonces, en ese sentido es muy importante yo, ¿verdad? Como les decía, el taller pasado, tomo el ejemplo nuevamente, los equipos de fútbol, es sentir que yo pertenezco a un grupo, que tenemos algo en común. Es importante impulsar esto en las organizaciones para que todos trabajen de manera comprometida. Como número 6 tenemos delega. Delegar implica distribuir equitativamente las responsabilidades, aunque también, como comentaba Juan Carlos Sáenz más temprano, se delegan las funciones, no las responsabilidades. Al final, en efecto, la persona líder firmó tal vez un contrato, ¿verdad? En el que toma todas esas responsabilidades, sin embargo, eso no significa que lo tenga ni que lo deba hacer todo por sí solo. Después, centrarse en el nosotros, aprender a hablar siempre de nosotros. Eso tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, de dar crédito, ¿verdad? No decir yo hice esto, miren, este fue el trabajo que hice, sino que este fue el trabajo que hicimos desde la organización, mi compañero tal se encargó de tal parte, inclusive podemos entrar en eso, ¿verdad? Para hacer sentir valoradas a las personas en general. Tenemos después usar herramientas de gestión de tareas. Como les comentaba, hay herramientas ahora virtuales que se asemejan a tener una pizarra en una oficina con las tareas de cada quien, ¿verdad? Porque ya eso se ha perdido hasta cierto punto. Pues desde la pandemia, desde que la pandemia nos atacó, se ha perdido el tema presencial, entonces hay que aprenderlo a hacer desde una perspectiva virtual. Como punto número 9, tenemos gestionar los conflictos. Un método infalible es practicar la empatía, ¿verdad? Ahora hablábamos de cómo gestionar los problemas, de cómo enfrentarlos. Eso es muy importante. Y por último, también, justo hablando de los tipos de liderazgo, implementar un programa de coaching, ¿verdad? Pero no de cualquier coaching, no que me venga a hablar cualquier persona, sino una ayuda profesional, ¿verdad? Que nosotros sepamos que tiene un sustento teórico, ¿no? Que me van a... Porque ahora en el tema de liderazgo es muy fácil venir a decir unas cuantas palabras lindas, ¿verdad? Y no pasan de ahí. Sin embargo, sí, seguimos necesitando lo que es ayuda profesional. Por último, tenemos lo que son las técnicas de comunicación. Y se repiten mucho, ¿verdad? Conforme lo que hemos visto, la escucha activa, los niveles de jerarquía y el respeto, a pesar de que últimamente, por así decirlo, están en boga las organizaciones horizontales en el sentido de que no hay nadie demasiado alto, siempre es importante mantener el respeto, ¿verdad? Y no le voy a hablar igual al gerente que a mi compañero del mismo puesto, ¿verdad? Siempre hay que tener cuidado con esos puntos. Entra también en esto mismo el conocimiento del entorno, ¿verdad? Saber cómo es cada persona, que tal vez a X, a fulano no le gusta que le hablen así, ¿verdad? También hay que tener esa destreza. Por último, tenemos lo que es la empatía. Y esta parte que no me deja ver. Aquí, nada más un momento. Una persona directa, muy importante. Como comentaban ustedes anteriormente, muchas veces la idiosincrasia costarricense causa que nos moleste si nos dicen algo directamente. Aquí nos gusta, en efecto, adornar demasiado las cosas, suavizarlas, y aunque es importante ser asertivo en la comunicación, eso no significa que no tenga que decir las cosas siempre hay que decir, ¿verdad? Y bueno, así tenemos lo que es la presentación. Si tienen alguna pregunta u opinión acerca de lo que acabamos de ver, las estrategias, por ahí lo de las herramientas, los consejos para la comunicación, si tienen
¿Alguna duda o en general con lo que hemos visto en el taller? O comentario, duda, adelante, este es el momento. Don Carlos Villegas, adelante. No, está muy bien referente a lo que es todo esto de los compañeros y trabajar. El problema es que, digamos, en una sesión de desarrollo usted no puede escoger sus compañeros, porque lo escoge toda una asamblea. Entonces usted tiene que llegar y buscar la adaptación del grupo a una forma de trabajar, porque si fuera, digamos, un empleo, ahí sí, porque yo puedo escoger a quién contrato y a quién no contrato, a quién llevo y a quién no llevo, a quién le hago caso y a quién no le hago caso. Pero en el caso de una asociación o un grupo comunal o un grupo voluntario o una organización no gubernamental, ahí normalmente la institución, o sea, uno no escoge a los compañeros que va a tener a la par, sino que tiene que buscar, como estaban hablando ustedes antes, buscar las virtudes de cada persona en cierto campo para poder trabajar. Algo importante es esto de la capacitación que hablaban también. Desgraciadamente en nuestra sociedad la gente no le gusta capacitarse. Si no es de un trabajo que llegue y le obliguen que tiene que capacitarse en tan área porque si no lo despido, no se capacita. Entonces, mucha gente en las comunidades les gusta participar, pero no les gusta aprender. Les gusta llegar y que le digan qué tengo que hacer, pero no les gusta ir a una capacitación donde les va a ayudar para poder, digamos, aliviar el trabajo a otros. Sino entonces, normalmente llega y la capacitación es como un tabú, como algo que más bien es una amenaza. Cuando llega y le dice, es que usted se tiene que capacitar. Entonces dice, no, yo eso no venía, yo venía a trabajar, yo no venía a que tener que sacar mi tiempo para ir a capacitarme tal día o tal hora o tantas horas en un lugar. Eso está pasando mucho en las organizaciones voluntarias, porque en el trabajo ahí no hay quite, ahí en el trabajo o va o va, así de sencillo. Pero en las organizaciones voluntarias usted verá y podrá tener que muchas veces llega usted y son siempre los mismos los que van a las capacitaciones o buscan capacitarse o quieren aprender. Casi siempre son los mismos. Cuesta mucho que sean muchos los que se apunten a eso. Sí, don Carlos, ahí entra también lo que es la habilidad de los líderes, ¿verdad? De brindar incentivos que motiven a las personas a participar de esas capacitaciones, ¿verdad? A querer buscar, no quedarse con el conocimiento ya existente, sino ampliarlo. Adelante, don Carlos Sáenz. Algo curioso, bueno, por lo menos me llama la atención, la vez pasada lo vimos en el taller pasado. Nada más mencionarlo, lo que dice el compañero, uno busca que los demás se capaciten, que tengamos todas las mismas oportunidades. Al menos yo no soy egoísta, digamos, cuando yo creo grupos de vecinos, yo suelo decirles a ellos, bueno, tales son los teléfonos, tal es la forma de comunicarse, estas son las personas encargadas. Pero recordemos lo que hablamos la vez pasada, muchas instituciones que están a cargo de los grupos son gubernamentales y las capacitaciones solo las dan en horarios convenientes para ellos, no para los grupos sociales ni tampoco para los líderes. Muchos líderes están en operación frijoles, como le llamo yo, estamos buscando el quehacer diario para nuestro sustento y sacamos tiempo honoren para servir en lo que nos gusta. Y muchas veces esas capacitaciones se pierden porque tanto nosotros como los compañeros no están en capacidad de ir en el horario en que estas instituciones lo brindan. Para retomar un poco el capítulo anterior. De acuerdo. Sí, señor, lo recordamos perfectamente. Doña Yolanda Ruiz, adelante. Sí, casi es algo parecido a lo que el señor decía, que muchas veces hay grupos que lo que les gusta es como figurar, estar ahí y no dejan
que las otras personas hagan las cosas o ayuden o compartan o se dividan lo que hay que hacer, sino que lo que quieren es como solo ellos y figurar, nada más estar ahí, que digan que yo hice, que yo puse, que yo traje. Pero yo siento que algunas veces en algunos, no en todos los comités o grupos comunales, sucede eso, pero sí hay algunos lugares donde son ciertas personas que lo que quieren es como figurar o como resaltar sobre la actividad que están haciendo. Sí, señora, definitivamente las ganas de capacitarse y de participar, ¿verdad? Deben tener otra, por así decirlo. Bueno, en este momento me parece que vamos a ir finalizando. Ya finalizamos con nuestra presentación y si usted otra opinión ahí, por ahí otro comentario. Nada más recordarles, por favor enviarnos los nombres mediante el chat nuevamente a la salida para llevar el control. Y no sé si algunos ya me han enviado algunos mensajes que han tenido que salir o unir después. Por favor enviarlos por escrito, por ahí al correo del TCU. Nosotros les enviamos un correo más temprano mandándoles la invitación del día de hoy. Igual se los habíamos enviado por WhatsApp el día de ayer, pero nada más que nos lo hagan llegar por ahí para llevar ese control. Y si ya no hay ningún otro comentario de nuestra parte, me parece que eso sería. No sé si los compañeros quieren decir algo más. Bueno, antes de Agradecer, finalizar. perdón. Bueno, no, continúe. No, agradecerles el tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que es tiempo de sábado, ¿verdad? Que muchos trabajan toda la semana y el sábado lo quieren tener libre y están aquí con nosotros este rato. Entonces, muchísimas gracias por presentarse. Chao. Bueno, muchas gracias de mi parte también, les agradezco que nos hayan acompañado y quería comentarles que con respecto a lo de don Carlos Villegas, me parece que fue el que me hizo la pregunta, que qué otras herramientas podrían contar al WhatsApp. Les envié 2 documentos donde encuentran otras herramientas. También me permití enviarles un documento que se generó desde InnoApp, que es una parte de la U, que generó un kit de herramientas, ¿verdad? Que ayuda a mapear actores, a ver qué opciones y demás, Canvas y demás que se pueden aplicar para generar un proyecto y analizar el proyecto desde el entorno. Entonces, para que lo puedan revisar y cualquier consulta o duda me pueden escribir o a los compañeros. Disculpe, y también que nos pasen las presentaciones de hoy, si nos hacen el favor. Sí, claro, eso se envía ahora. Gracias. Con mucho gusto. Entonces nos estaríamos viendo o escuchando más bien de hoy en 15 días nuevamente. Esperamos contar con la participación y la presencia de todos y todas ustedes nuevamente. Y un gusto, como siempre, tenerles por acá. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.